Si está concluido el rol de oradores, tiene la palabra le voy a dar el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Pariona Tarqui, presidenta de la Comisión de Mujer. Gracias, presidenta. Se han planteado varias preguntas al respecto de la iniciativa de ley, presidenta. La congresista Wilca hizo en realidad una explicación bastante pedagógica, en todo caso, para entender cómo este tipo de acciones terminan en realidad reproduciendo la violencia. Lo que debo decir, presidenta, es que el dictamen tuvo opinión favorable de parte de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer. Tres entidades que además tienen que ver muy directamente con el tema de la violencia y el abordaje de los mismos. La Defensoría, por supuesto, quien emite informes defensoriales sobre distintos temas y tienen una adjuntía especial sobre los derechos de las mujeres. Colegas, la apología en el primer párrafo del artículo 136 ya, digamos, es vigente. Eso está claramente normado. Lo que hacemos es colocar un segundo párrafo en donde se precisa justamente los tipos agravantes de ese delito de apología. E incluso cuando hicimos la mesa de trabajo, el Ministerio de la Mujer alcanzó una lista mucho más larga que la que tiene el dictamen. ¿Por qué, colegas? Porque cuando nosotros escuchamos de cómo se difunden en redes sociales o presenciamos, como decía, en espacios públicos, la verdad es que efectivamente estaría vulnerando con varios de los artículos en donde se hacen precisiones a actos de violencia contra la mujer. Hace poco la Fiscalía empezó 2 investigaciones por 2 denuncias hechas a ciudadanos. A un ciudadano que además difundió en redes sociales esta actividad, que por supuesto no estamos en contra de los cómicos ambulantes. Los cómicos ambulantes son personas que además se ganan la vida con la habilidad que tienen, la cuestión artística, todo, pero tampoco vamos a defender lo que compone en este sentido promoción de la violencia contra las mujeres. Y creo que la Fiscalía va a poder dar un precedente importante del tipo de sanción que va a meritar. Actualmente este tipo de acciones no está, tiene una pena de cárcel entre 1 y 4 como un tipo de apología, pero no está precisada el agravante por delito de violencia contra las mujeres, y entonces estas personas no tendrían ningún tipo de sanción. Y asimismo también la Fiscalía empezó una investigación por otro vídeo que circulaba en donde se generaba un discurso masivo ante el público sosteniendo la violencia por 4 veces y que después de la 4ª vez efectivamente ya componía un pecado sancionable o reparable si es que pagaba una multa. Yo pregunto, colegas, ¿eso es posible? ¿Podemos nosotros decir que lo que vemos, lo que escuchamos no es nada, no tiene nada que ver con esta gran campaña que nos convoca a todos los ciudadanos para revertir justamente estas prácticas machistas, prácticas misóginas, prácticas sexistas, en donde las mujeres son el objeto incluso la banalización a partir de hechos? Aquí han dicho, pongan ejemplos. La verdad es que es tan... Yo no me atrevería a repetir todo lo que dicen, presidenta. Cuando uno va a algunos espacios públicos, no sé si los colegas caminan por el centro de Lima, pero la verdad es que es terrible lo que uno escucha. Y saber que hay niños, que hay guaguas pequeños, que hay madres y jóvenes consumiendo eso y por supuesto riendo. Y yo digo, no es posible, porque podría ser su hija, su sobrina, su esposo, su esposa, la que está ahí. Entonces, presidenta, yo con eso terminaría. Yo soy autora del proyecto, sin embargo, nuestra labor conjunta con la Comisión de Justicia ha devenido de las mesas de trabajo y recogiendo la opinión técnica. Así que yo pongo en realidad a consideración del Pleno, pero hay una realidad sentida del cual tenemos un vacío, creo yo, legal cuando no se precisan este tipo de delitos como agravante. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Oliva Corrales, presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, es necesario tomarnos el tiempo necesario para
para analizar incorporaciones que han solicitado como agravantes al delito de apología. Por lo tanto, Presidenta, aceptaremos el cuarto intermedio para poder también hacer los ajustes correspondientes. Ha pasado a cuarto intermedio el proyecto. Siguiente punto. Bueno, pues han pasado por el intermedio. De las Comisiones de Constitución, de Justicia y de Mujer, proyectos de ley 673, 3131, 3903, 3935 y 3939. Se propone prevenir y sancionar el acoso político y modificar el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución que ha sido leído. Al respecto, se ha presentado un dictamen en minoría de la Comisión de Constitución suscritos por las congresistas Glave Remy y el congresista Costa Santolaya. Asimismo, la Comisión de Justicia ha presentado un dictamen en mayoría respecto de los proyectos 673 y 3935. Igualmente, la Comisión de la Mujer ha presentado un dictamen en mayoría respecto de los proyectos de ley 3131 y 3903. La Junta de Portavoces, con fecha 7 de marzo del año 2019, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso de los dictámenes de las Comisiones de Constitución, de Justicia y de Mujer y de la ampliación de agenda. Tiene la palabra la señora congresista Rosa Bartra Barriga. ¿Alguien más le cedemos? Esperamos un momento. Tiene la palabra la señora congresista Rosa Bartra Barriga en su condición de presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. Señores congresistas, la primera obligación de la igualdad, dijo Víctor Hugo, es la equidad. Como bien se sabe, estamos a puertas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De ahí que los derechos de nosotras sean el tema especial del pleno de hoy. Por ello, quiero reafirmar el compromiso férreo del fujimorismo con la mujer peruana y reivindicar además algunos hechos que creo pertinentes, presidenta. En primer lugar, debo indicar que la bancada fujimorista cuenta actualmente con un 35% de miembros mujeres, orgullosas de haber logrado un escaño a costa de trabajo puro y compromiso con nuestros representados. Es pertinente también, presidenta, recordar el proyecto de ley 2574/96 Congreso de la República que postulaba la inclusión de un mínimo de 25% de mujeres en las listas de candidatos para el Congreso. Esta propuesta del fujimorismo fue formulada por nuestra actual congresista y expresidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. Se incluyó en el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones de 1997, siendo así la primera norma de cuotas en la historia del Perú. Finalmente, presidenta, recordar que después de 318 presidentes del Congreso varones, la primera presidenta mujer del Congreso en el año 1995 fue también una mujer fujimorista, Marta Chávez. La Comisión de Constitución y Reglamento recibió 5 proyectos de ley relacionados al acoso político. Estos son el 673/2016 Congreso de la República, que propone la ley para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres. El 3131/2017 Congreso de la República, que propone la ley contra la violencia política a mujeres. El número 3903/2018 Congreso de la República, que propone la ley para prevenir y sancionar el acoso político contra las mujeres por constituir una barrera para su participación política igualitaria. El 3935/2018, que propone la ley que incentiva y promueve la participación política de la mujer y sanciona el acoso político.
el 3939/2018, que propone la ley que previene y sanciona el hostigamiento político. Presidenta, el acoso político es una conducta reprochable que menoscabe el derecho a la participación en la vida política de una persona, ya sea que aspire o ejerza un cargo de representación dentro de una organización política, aspire o ejerce un cargo de elección popular o ejerce un cargo político ejecutivo en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Así, el acoso político puede expresarse de múltiples maneras, desde barreras burocráticas y sanciones desproporcionadas en la administración pública, hasta la difusión de mensajes difamantes con el objetivo de estigmatizar a una persona y degradar su imagen política. Este tipo de actos se deben desterrar. El Congreso de la República tiene la obligación de tomar medidas destinadas a proteger y promover la participación de los peruanos en la vida política del país, de manera libre y con dignidad, y dado el caso, a cumplir los deberes que correspondan sin injerencia ni limitación arbitraria externa. Ahora bien, en este escenario se han propuesto los 5 proyectos de ley antes señalados. Según los proyectos 673, 3131 y 3903, enfocados en la protección de la mujer, el fenómeno del acoso político se traduce en conductas que afectan física o psicológicamente a la mujer por su condición de tal. Por otro lado, según el proyecto 3935, el acoso contra la mujer se expresa en daños a la imagen política o ridiculización de la mujer política, por lo que se propone la tipificación penal de estas conductas. Finalmente, el proyecto 3939 trata el problema del acoso político con un enfoque diferente al de los otros 4. Este proyecto se orienta a regular no solo la situación de la mujer en política, sino la de todas las personas que participan en política, sin distinción, enfatizando en la protección de las que sufren discriminación estructural. Para la elaboración del dictamen, la Comisión de Constitución ha recibido opiniones de diversas instituciones públicas. Las instituciones que han informado son el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Defensoría del Pueblo. Como antes se ha dicho, el acoso hacia las personas que participan en política es un mal constante en este país, y de ahí que se deba desterrar. Por ello, la Comisión ha aprobado un texto sustitutorio orientado a la prevención y sanción del acoso político contra toda persona, proponiendo además modificaciones al Código Penal y a la Ley Orgánica de Elecciones. En primer lugar, es pertinente recordar el numeral 17 del artículo 2 de nuestra Constitución. Disculpe, rogamos a los señores congresistas que guarden respeto al momento que una congresista o un congresista está haciendo uso de la palabra. Es el Día de la Mujer y creo que la mejor muestra de reconocimiento es el respeto. Continúe, congresista Bartra. Gracias, presidenta. Como antes se ha dicho, presidenta, repito, el acoso hacia las personas que participan en política es un mal constante en este país, y su fortalecimiento, el fortalecimiento de la participación política, de las organizaciones políticas y hacer más atractivo este espacio en el cual se toman las decisiones que afectan la vida de todos los peruanos y debería ser siempre en positivo, debería estar garantizado. Para ello, la Comisión ha aprobado un texto sustitutorio orientado a la prevención y sanción del acoso político contra toda persona, proponiendo además modificaciones al Código Penal y a la Ley Orgánica de Elecciones. En primer lugar, es pertinente recordar el numeral 17 del artículo 2 de nuestra Constitución. Este señala que todas las personas tenemos derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de nuestra nación. Como se ve, la Constitución no hace distinción, protege a todos por igual, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, líderes políticos con cargos de elección popular o con cargos políticos y ejecutivos en el gobierno, líderes estudiantiles, representantes sindicales y, claro está, líderes de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios. Todos tenemos el derecho a participar en política y a poder hacerlo con dignidad, libres de acoso y hostigamiento. Así pues, este ha sido el enfoque que ha adoptado la comisión que presido. Se trata de un enfoque basado en los principios de igualdad y no discriminación. La participación en la política debe ser promovida para todos por igual y se debe garantizar su ejercicio libre sin distinción alguna.
Para que la propuesta sea efectiva, Presidenta, el dictamen propone que la protección contra el acoso político sea una tarea conjunta. Así, se postula la participación a través de políticas públicas y la adopción de medidas según sus funciones, de los ministerios gubernamentales, de los órganos del sistema de justicia, de los órganos del sistema electoral, de los gobiernos regionales y locales y de las organizaciones políticas. La prevención, sanción y erradicación del acoso político, Presidenta, es un trabajo de todos. Por otro lado, se ha propuesto un tipo penal dirigido a sancionar el acoso político. La lucha frontal contra este flagelo involucra también la sanción penal en los casos de acoso más graves. Por ello, se propone la incorporación del artículo 151b al Código Penal, que sanciona justamente el acoso político y sus agravantes. Ahora bien, conscientes del especial tratamiento que merece el acoso político contra la mujer, conscientes de que hay que nivelar todavía el terreno, se ha propuesto, dentro de los agravantes del tipo penal sobre el acoso político, el hecho de que éste sea dirigido justamente contra una mujer. En este punto quiero señalar que solo, Presidenta, y acá debemos de ser conscientes, mediante regulación clara, precisa y no redundante, se puede lograr una protección efectiva. La sobreregulación, simbólica como es, más que una ayuda, configura un obstáculo para los ciudadanos que pueden verse afectados por leyes repetitivas y engorrosos procesos que en la práctica son un obstáculo para lograr sanciones efectivas contra los acosadores. Las mujeres que participan en política, como es de esperarse, tendrán en esta ley un arma efectiva contra el acoso político. Finalmente, debo señalar la incorporación a la Ley Orgánica de Elecciones una nueva disposición normativa, el artículo 394, destinado a sancionar administrativamente los actos que se constituyan en afectaciones por acoso político. Manifiesto, Presidenta, mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento, en especial a mis colegas mujeres por el compromiso por el país, traducido en la asistencia a las sesiones, a la presentación de propuestas y al debate mismo. El reconocimiento también a los colegas varones que participan activamente y que luchan por un mundo en igualdad de condiciones, en el cual todos tengamos oportunidades sin ningún tipo de discriminación y en el cual quienes también somos más vulnerables seamos reconocidos en nuestros derechos y a quienes se atrevan a ir en contra de esto efectivamente sancionados. En atención a lo expuesto, Presidenta, solicito someter a debate del Pleno del Congreso el dictamen emitido por la Comisión de Constitución y Reglamento respecto de los proyectos de ley 673-2016, 3131-2017, 3903-2018, 3935-2018 y 3939-2018 del Congreso de la República. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Glave Remy para sustentar el dictamen en minoría de la Comisión de Constitución hasta por 10 minutos. No se escucha. Aló, colegas. Lo que se acaba de exponer es el dictamen de un sector del fujimorismo, ni siquiera de todo el fujimorismo. Porque hay otros congresistas, hombres y mujeres, que han expresado su disconformidad con ese dictamen y han planteado apoyar el dictamen de la Comisión de Justicia y de la Comisión de la Mujer. Cuando empezó el debate y al final, sobre todo el debate, se ha dicho que este es el dictamen de la Comisión de Constitución, Presidenta. Y eso no es real. Es solamente de una fuerza política, porque las demás fuerzas políticas no apoyaron ese dictamen, y en esa fuerza política hay un debate. Lamento que la congresista Alejandra Aramayo no esté acá, sé que tiene un problema de salud, pero ella es una de las principales defensoras del proyecto que se va a exponer en la Comisión de Justicia y en la Comisión de la Mujer. Y el dictamen que presentamos en minoría, Presidenta, recoge el trabajo de la Comisión de Justicia y de la Comisión de la Mujer. Este dictamen en minoría, colegas, que tienen ustedes, se inspira en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belém do Pará, sobre la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en la Vida Política, en el Consenso de Quito y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nuestro país también ha suscrito. Colegas,
El día de hoy estamos en un pleno mujer. 4 de los 5 proyectos presentados, 4, hablan de la violencia política o el acoso político contra las mujeres. ¿Por qué, colegas? Porque parten de reconocer que hay una brecha, hay una distancia entre los hombres que participan en la vida política y pública y las mujeres que participan en la vida política y pública. No solo autoridades, congresistas, regidoras, sino también dirigentes sociales, comunales, dirigentes de organizaciones indígenas, también candidatas. ¿Por qué, Presidenta? Y creo que eso es importante que reflexionemos, colegas. Nosotros en el Perú vemos cómo, por ejemplo, la prensa o enemigos políticos tienen un escarnio aún mayor contra las mujeres cuando quieren atacarlas. No es lo mismo cuando alguien enfrenta a un hombre que cuando enfrenta a una mujer. ¿Y qué cosa suele ocurrir, Presidenta, y por qué es importante en el dictamen de la Comisión de Justicia y de la Mujer y que se presenta en este texto de la Comisión, texto de minoría de la Comisión de Constitución? Lo que estamos viendo, colegas, es que lo que se hace básicamente es intentar eliminar la participación de esa mujer política. Porque, por ejemplo, se coloca acá resultados de lo que han sido estudios realizados sobre mujeres regidoras. Cuando uno revisa las tasas de reelección en hombres regidores y en mujeres regidoras, encuentra que la mayoría de mujeres no quieren reelegirse. ¿Por qué? Porque las mujeres en estos espacios terminan estando sometidas a un conjunto de prácticas que nunca ocurren contra los hombres. Por ejemplo, no les pagan sus dietas. Si levantan la voz y critican, de pronto algunas de ellas, y ya hay casos registrados, no les pagan las dietas. O, por ejemplo, se les asignan tareas específicas que tienen que cumplir fuera para que no asistan al pleno en el cual tienen que hacer algún tipo de votación. Hay un conjunto de mecanismos para, por ejemplo, poner la vida privada de las mujeres en evidencia hacia afuera. Y entonces los cuestionamientos sobre si son madres o no son madres, si son solteras o no son solteras, sobre su orientación sexual, sobre si es que tienen o no tienen algún tipo de práctica que pueda ser calificada como coqueteo y X, Y, Z adicional, tiene que ver básicamente con intentar agredirla. Por ejemplo, varias colegas acá también saben cómo incluso la burla y lo que ocurre a veces en la prensa de humor es 20 veces más agresiva contra las mujeres que contra los hombres. Ocurre que a una mujer la pueden colocar golpeada al lado del supuesto agresor y poner una frase machista que diga, más te pego, más te quiero. Y eso no se lo hacen a un hombre, se lo hacen a una mujer. Porque ese tipo de acción, ese tipo de acoso es por su condición de mujer. Y por eso se ha colocado así en los proyectos que se están debatiendo y en la propuesta que viene de la Comisión de Justicia y de la Comisión de la Mujer. Lo hemos podido ver también, colegas, con dirigentes mujeres políticas que están en la arena política, y lo sabemos todas las que estamos acá, que para ellas es 20 veces más agresivo. Para ellas es posible que hablen de su cuerpo, que hablen de su tamaño físico, que hablen sobre si, por ejemplo, entra o no entra en determinado tipo de ropa. ¿En los hombres hay eso? No, colegas, no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque precisamente el acoso político no es un tema del debate público o del debate agresivo que muchas veces también tenemos en la escena pública. El acoso político tiene que ver con el hecho de que hay determinado tipo de personas que por su propia condición están siendo atacadas. ¿Puede ocurrir en algunos hombres? Sí, colegas, puede ocurrir en algunos hombres, pero no porque son hombres, sino porque tienen algún otro tipo de condición. Por ejemplo, personas con discapacidad, que también sufren muchísimo acoso muchas veces, o algunas personas que forman parte de algún grupo étnico en particular, que también sufren acoso, pero la caracterización es diferente, y por eso hoy día se planteaba la necesidad de discutir el tema de acoso. En el proyecto que sustentarán también los colegas de la Comisión de Justicia y de la Comisión de la Mujer, no se ha incorporado un nuevo tipo penal, por ejemplo,
Se ha mantenido el tipo penal de acoso al que cualquiera de nosotros puede estar sometido, pero se ha incorporado como agravante el hecho de que sea una autoridad o una candidata o que sea una dirigente de alguna organización indígena que haya recibido un tipo de acoso político, y eso entra como un agravante dentro del acoso que cualquiera de nosotros podría recibir. El proyecto, colegas, que se presentó, los distintos proyectos que se presentaron y en este dictamen en minoría, se apela sobre todo, además, no a la parte punitiva, sino a la parte de prevención. Y eso es algo fundamental. Y los colegas han recogido poner responsabilidades en el Ministerio de la Mujer, responsabilidades en el Ministerio del Interior, responsabilidades en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales para prevenir el acoso político contra las mujeres, para que podamos tener una política pública que busque precisamente, que sensibilice, que haga entender que las mujeres sí pueden participar. Este tipo de situaciones se viene discutiendo en muchos lugares del mundo. La congresista Aramayo explicó en su exposición original de un encuentro de mujeres parlamentarias latinoamericanas. Yo pude participar en un evento en Londres con 100 mujeres parlamentarias de 100 países diferentes. En ese evento habíamos mujeres de Latinoamérica, habían mujeres de Norteamérica, habían mujeres de Europa, de la India, de África, y en ese evento teníamos muchas diferencias de sistemas políticos, de creencias, de ideologías, no teníamos muchas cosas en común, pero habían algunas que sí. Y una que salió con muchísima fuerza es que todas nosotras sabemos lo que significa el acoso político. Y sabemos que somos discriminadas por ser mujer y que, por ejemplo, una mujer no puede equivocarse. Si una mujer se equivoca, es inmediatamente sancionada en la opinión pública, acosada, y se le busca con frases del estilo que se vaya a su casa, mejor que se vaya a cocinar, mejor que se encargue de lavar la ropa, que se vaya a cuidar a sus hijos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es la mujer en el espacio privado, el hombre en el espacio público. Y entonces lo que se busca es que la mujer pueda participar de manera libre en el espacio público y que ese tipo de prácticas no limite nuestra capacidad, no impida que nosotras podamos libremente participar en el espacio público y que no tengamos que soportar un conjunto de agresiones que se hacen únicamente porque somos también mujeres. Y se quiere eliminar la participación. Uno de los estudios últimos sobre por qué pocas mujeres se meten a política, jóvenes, y por qué pocas mujeres jóvenes no quieren postular, la razón es porque ven que pueden ser sometidas a ese tipo de escarnio y entonces prefieren no hacerlo. Y por eso el acoso político contra las mujeres es un mensaje de pare, es un mensaje de usted no va a participar, aléjese de este espacio. Y por eso es parte de las políticas que buscan promover la participación de la mujer. Ojalá el día de hoy, colegas, podamos tomar una decisión que garantice y ayude a la participación política de las mujeres, que genere además políticas públicas que la fomenten y que quede claro en nuestro país que las mujeres que participan en la vida pública no merecen ser acosadas. Gracias, presidente.